me gustaría ser pedagógico y claro. Algunas nacionalidades en nuestra ciudad viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar e integrarse. Ninguno. Porque lo que no puede ser es que le demos el dinero y ese dinero acabe en Argelia o en Marruecos y después se vayan al banco de alimentos a pedir el mismo alimento. Porque eso no es solidaridad. Eso es una tomadura de pelo. Muy buenas tardes, ya lo han escuchado, polémicas las declaraciones del alcalde Javier Maroto, del alcalde de Vitoria-Gasteiz, diciendo que los inmigrantes magrebíes solo viven de las ayudas. Vamos a hablar con él en directo aquí en Más Vale Tarde y con él también vamos a escuchar la indignación que han provocado sus palabras en las asociaciones de inmigrantes. Mi marido trabaja, desde que venimos aquí trabaja. Es un racista. Maroto un racista. Es reiterativo, esto no es la primera vez. Nos hemos dado cuenta que no es así, que no es para todos los vecinos, sino que es para una parte de los vecinos en los cuales nos sentimos discriminados, ¿Chapuza o poco? La afirmación que van a escuchar es contundente. Los inmigrantes magrebíes en Vitoria viven de las ayudas sociales sin interés en trabajar ni integrarse. Lo ha dicho su alcalde, Javier Maroto. En unos minutos vamos a hablar con él en directo. Declaraciones que han suscitado una gran polémica. Vean. Me gustaría ser pedagógico y claro. Pedagógico y claro. Así se define Javier Maroto, alcalde popular de Vitoria, cuando deja frases como esta. Algunas nacionalidades en nuestra ciudad viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar e integrarse. Ninguno. Habla de un presunto fraude a la hora de cobrar ayudas sociales y señala directamente a marroquíes y argelinos. Porque lo que no puede ser es que le demos el dinero y ese dinero acabe en Argelia o en Marruecos y después se vayan al banco de alimentos a pedir el mismo alimento. Porque eso no es solidaridad. Eso es una tomadura de pelo. Eso sí, cuando le piden datos concretos sobre ese supuesto fraude, dice que es imposible saberlos. Es un pirómano y además un pirómano que no cuenta la verdad. Que el 80% de los magrebíes no reciben ningún tipo de ayuda. Y lo que no puede hacer, sin dar datos además, decir que estas personas, pues bueno, vienen aquí a vivir de la sopa boba. Javier Maroto además establece una diferencia entre los inmigrantes que llegan desde Latinoamérica y los que llegan desde el Magreb. También habla de nosotros y ellos. Las personas que vienen de Latinoamérica y que yo conozco vienen principalmente a trabajar, principalmente a integrarse. Y son unas personas que tienen el objetivo de que la siguiente generación sea exactamente como la nuestra. No veo esa actitud, no veo la misma actitud y los datos están ahí en otras nacionalidades. He dicho Argelia y Marruecos por poner los casos más evidentes. Nos hemos dado cuenta que no es así, que no es para todos los vecinos, sino que es para una parte de los vecinos en los cuales nos sentimos discriminados. La oposición le acusa de utilizar argumentos racistas y xenófobos con fines electoralistas. Pone el foco en los débiles y en aquellos que cree que le va a dar una rentabilidad electoral. Y además es grave porque estigmatiza a dos nacionalidades concretas. Y lo más triste es que nos parece que todo esto responde a un cálculo electoral. Utilizar argumentos xenófobos y racistas, pues bueno, para tratar de mejorar sus resultados el próximo mes de mayo. Pero el alcalde de Vitoria se defiende y dice que su opinión es la de la calle. Lo que se dice y se piensa en la calle es exactamente lo que estoy diciendo yo. Ese dinero no lo pongo yo de mi bolsillo de forma solidaria. Lo pone la gente que está currando, que está trabajando y que lo pagan de sus impuestos. Y que están hasta el rabo de la boina de ver cómo hay algunos en concreto que vienen aquí a abusar y a vivir exclusivamente de eso. Mi marido trabaja, desde que venimos aquí trabaja. Es un racista. Maroto un racista. Es reiterativo, esto no es la primera vez. La respetamos su manera de pensar, pero no estamos de acuerdo. Javier Maroto, por su parte, asegura que tendrá datos de ese presunto fraude en las ayudas sociales en septiembre. Pues voy a dar la bienvenida, las buenas tardes y las gracias a Javier Maroto, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, que ya nos escucha precisamente por atendernos, por hablarnos de esta polémica que se ha levantado. Muy buenas tardes, señor Maroto. Hola, muy buenas tardes. Hemos escuchado de todo. Electoralista, xenófobo, racista, que estigmatiza. ¿Qué tiene que decir a todo esto? Tengo que decir en primer lugar que la solidaridad no es una opción, es una obligación y es un valor que describe nuestra sociedad, nuestra democracia, y por tanto yo creo en la solidaridad. Hay que ayudar al que lo pasa mal y al que de verdad lo necesita, pero hay que hacerlo con eficacia, y algunos casos ponen de manifiesto que el sistema tiene que ser mejorado, que hay que cambiar algunas normas para evitar que haya abusos. En concreto, en la polémica que se ha suscitado en Vitoria,
es precisamente porque los datos dicen lo siguiente: el 7,8% de las personas nacionales que viven en Vitoria tienen una dependencia de los servicios sociales en el ayuntamiento. Sin embargo, hay algunos colectivos, algunas bolsas de población de algunos países concretos, donde el porcentaje de personas que dependen de los servicios sociales alcanza hasta el 72%. Esto no es razonable y no es posible que el sistema de vida, la posibilidad de integración de colectivos tan importantes en un porcentaje tan alto, sea acudir a los sistemas de ayudas sociales. Y además se pone de manifiesto que no todas las personas extranjeras lo hacen así. La crisis afecta con dureza, pero ¿por qué, por ejemplo, en la población latina ese porcentaje solo es del 20%? ¿O por qué, por ejemplo, en la población asiática solo es del 3%? Algunas bolsas de población, y no culpo a esas personas, sino que digo que algo falla en el sistema cuando personas de nacionalidad argelina o marroquí, por ejemplo, el 60% de los que viven en Vitoria lo hacen en el sistema de dependencia de los sistemas de prestaciones sociales, siendo atendidos por las instituciones. Algo falla en el sistema y yo lo que quiero es cambiar el sistema como estamos haciendo en el ayuntamiento. Ese dato último que me acaba de dar, referente a las personas magrebíes que están viviendo de las ayudas, contrasta con el que hemos escuchado en el reportaje que ofrecía Patxi Lazcoz, que decía que el 80% de los magrebíes no recibían ayudas. Los datos que ofrezco yo son los datos de los servicios municipales. El 72% de las personas de Nigeria están en el sistema de prestaciones sociales, el 60% de los marroquíes o el 58% de los argelinos son datos oficiales. Yo no aporto datos de mi cuenta, son los datos, como digo, oficiales. Pero, insisto, es muy importante también decir que hay personas marroquíes en nuestra ciudad o en cualquier otra que son perfectos ciudadanos. Yo no quiero entender que sea posible la discriminación por el color de su piel o el idioma con el que uno habla o cualquier otra identidad personal. Eso no es razonable en el siglo XXI, no lo ha sido en ningún momento. A mí lo que me parece es que hay que cambiar el sistema y no puede ser que tengamos casos como el siguiente: una persona que viene a Euskadi, que se empadrona en Euskadi, que comienza a cobrar ayudas sociales del gobierno vasco, que se va a Siria, que muere en Siria y que 6 meses más tarde de morir se descubre que ha estado cobrando todos los meses de las ayudas sociales del gobierno vasco y que todo ese dinero está en Marruecos. ¿Es razonable eso? ¿Es razonable que eso suceda? Yo digo que lo que hay que hacer es cambiar el sistema para que todos los ciudadanos tengan el perfecto conocimiento de que con sus impuestos se está haciendo un sistema de prestaciones sociales que debe ser solidario, pero que también debe ser justo y eficaz. Hay que ayudar a las personas que se lo han ganado, a las personas que tienen la necesidad de verdad y que lo demuestran en el día a día. Y esa es mi posición. Por tanto, es una posición de solidaridad, pero también de justicia y de eficacia. ¿Y qué le diría, señor Maroto, a aquellas personas que dicen: oiga, es que no es la primera vez que el alcalde de Vitoria-Gasteiz tiene una polémica con unas declaraciones cuyos protagonistas son inmigrantes, que si tienen zapatillas de Prada, no vamos a hablar del tema de las piscinas y el velo? ¿Qué diría usted? No, pero vamos a hablar de eso porque fíjese qué polémicas se suscitan. Yo he visto cómo asociaciones como SOS Racismo se me han tirado al cuello por la siguiente cuestión: por decir que en las piscinas municipales del ayuntamiento las mujeres, cualquier mujer, pero en este caso las mujeres musulmanas, no se pueden bañar con toda la ropa, como se ha descubierto y se ha puesto de manifiesto en las redes sociales, no por ninguna otra normativa que no es más que la normativa de higiene. Uno no puede entrar en la piscina municipal con la ropa de calle, nadie, sea de aquí o sea de fuera. Por decir esto y pedir a los monitores de las piscinas que saquen a las personas que entran vestidas, se me ha dicho que soy xenófobo y asociaciones como SOS Racismo, el PNV, el Partido Socialista, me tachan de xenófobo por cosas como esta. Yo creo que son polémicas que no deberían producirse. Lo que hay que hacer es hacer cumplir las normas para todo el mundo igual, sean de aquí, sean de fuera, hayan venido antes, lo hayan hecho en otro momento, y también tener un sistema de prestaciones sociales que sea eficaz. Hay muchas personas que necesitan de las ayudas sociales y no las encuentran, y hay otras personas que se demuestra que abusan. Yo lo que quiero es un sistema eficaz, un sistema que permita al que lo necesita de verdad tener acceso a algo tan europeo y tan moderno
como las prestaciones sociales que no existen en ningún otro sitio. Ahora mismo nos ha ofrecido aquí, en directo, Más Vale Tarde, esos datos que le pedía la oposición, porque las declaraciones que escuchábamos precisamente decía ya les ofreceremos los datos en septiembre. Es una crítica, electoralismo. ¿Por qué ahora? Mire, esto que estoy diciendo y medidas como las que hemos tomado en el Ayuntamiento de Vitoria, las llevo en asuntos como este, las llevo haciendo desde hace años, incluso recién elegido alcalde. No tiene nada que ver con este momento. De hecho, en concreto, en el Ayuntamiento de Vitoria hemos tenido que aplicar medidas de rigor en el padrón que no se habían aplicado con el gobierno socialista y hemos encontrado que había 3.000 personas que no vivían donde decían vivir, y algunas de esas personas, no podemos establecer cuántas, precisamente porque lo hemos evitado, el objetivo que perseguían era acumular la antigüedad en el padrón sin vivir en Vitoria para acceder después a las ayudas sociales. Eso es abusar y muchos ciudadanos, yo me incluyo entre ellos, consideramos que eso no es justo y que hay que tomar las medidas. Tomar medidas para que el sistema sea más solidario, pero también más justo y más eficaz, es hacerlo mejor. Mirar para otro lado y decir que cualquier mejora en el sistema de prestaciones sociales se califica como acceso racismo, en mi caso, de cercano a la xenofobia, creo que es ponerse una venda en los ojos y no querer ver lo que muchísimos ciudadanos perciben en el día a día. Y yo defiendo una gestión eficaz en todos los ámbitos, contra el fraude fiscal, contra los gobiernos que no son transparentes y también en el modelo de prestaciones sociales, en un modelo solidario, profundamente moderno, eficaz y que llegue a quien debe llegar, a quien se lo ha ganado, a quien ha trabajado, a quien tiene el derecho, por tanto, de tener esa cobertura que pagamos entre todos. Señor Maroto, hay que establecer esos parámetros de vigilancia, que sean eficaces, que sean efectivos, pero todo eso se hace con dinerito, algo que en los últimos tiempos escasea. ¿Cómo hacerlo de una manera creativa? Mire, en nuestro caso, el Ayuntamiento de Vitoria es el Ayuntamiento del País Vasco y de todos los colores que gobiernan en el País Vasco, que más aporta en este sentido. Y precisamente porque aportamos más, lo queremos hacer mejor. Yo lo que quiero es que cualquier persona, y voy a poner otro ejemplo, que tiene la necesidad, y esto es dramático porque es una cuestión humana, que pasa hambre, y hay muchas personas que pasan hambre, tengan todas ellas, sea quien sea esa persona, la prestación del ayuntamiento para tener alimentación. Pero, por ejemplo, hemos cambiado el modelo. Ya no damos el dinero en efectivo a esas personas que reclaman una ayuda en alimentación, sino que lo que hacemos es darles el alimento a esas personas que tienen esa necesidad. ¿Por qué? Porque así evitamos que después existan casos como que ese dinero que se les da para comprar alimentos acabe siendo enviado en remesas a otros países. El caso que he explicado de Argelia es un caso evidente. Y precisamente esas personas después también acudían al Banco de Alimentos a pedir por segunda vez esos mismos recursos. Yo creo que hay que ayudar en todo caso y a todos los que tienen una necesidad como esa, pero hay que garantizar también que las prestaciones sociales son rigurosas porque, como tú muy bien decías, se paga con dinerito. Ese dinerito que es el tuyo, que es el mío, es el de todos los ciudadanos que quieren que no se malgaste y que no se produzca en bolsas de abuso, que no haya fraude. Eso es lo que yo estoy proponiendo y hay que modificar la normativa. Para eso, lo primero que hay que hacer es de hablar del problema, hacerlo con todas las de la ley, con toda la rigurosidad y siempre pensando que el modelo que hay que defender es el de la solidaridad bien entendida. Sin abuso. Cualquier otra cosa es ineficaz y además eso sí genera en la calle en muchas personas sentimientos que yo no comparto. Señor Maroto, reitero las gracias por atendernos, por dar su versión de esta polémica aquí en Más Vale Tarde. Emilia Esquer, muchas gracias. Emilia Esquer Suri, de verdad, muchísimas gracias. Agur. Bueno, pues, ¿qué tenéis que decir? Aquí también le tacha de populismo. Dice, es que la gente en primer lugar, dice... ¿Qué? En primer lugar, que un alcalde nos diga que él lo que dice es lo que dice la gente de la calle, ¿vale? La gente de la calle puede decir datos, ¿eh? Puede decir lo que sea. Si ahora voy con los datos. La gente de la calle puede decir lo que sea, pero él viene en la obligación, como dice, de si hay alguna bolsa de fraude, acabar con ella y cambiar el sistema y, por lo tanto, actuar. ¿Eso te parece? Y no salir a decirlo. Bien, pero en todo caso, el fraude será puntual. El problema se produce cuando él habla exactamente de nacionalidades concretas y, por lo tanto, imputa un fraude a todo un colectivo por su raza o por su lugar de origen, y eso es xenófobo.
Y luego, por otro lado, hace una deducción... Bueno, él se estaba escudando en que tenía los datos. Y sí, pero la deducción, hablaba de nacionalidades porque tenía esas estadísticas, ¿no? La deducción que hace es curiosa, pues podría hacerse otra. Él dice que el 72% de los nigerianos, el 60% de los marroquíes y el 58% de los argelinos acuden y cobran ayudas, mientras que en otras colectividades, por ejemplo, los latinoamericanos van menos. Y él entiende que es porque hacen fraude. Y también no puede decir, bueno, pues en esa ciudad, en la que, como nos dicen, tanto él como la gente de la calle están permanentemente diciendo que los marroquíes, que los argelinos, hombre, parece que hay una puntita de racismo. A ver si es que pueden trabajar menos que los demás, porque, de alguna manera, se les discrimina más que a los latinoamericanos y por lo tanto están más en situación de exclusión. Es que se pueden hacer muchas interpretaciones respecto a por qué un colectivo está más parado o tiene más necesidad de ayuda que no sea el que está haciendo fraude. Y si lo hay será puntual y no será de todo el colectivo. Solidaridad sí, abuso no, es su mensaje. Es lo que ha dicho él, ha empezado hablando de solidaridad y a mí me ha parecido un discurso bastante coherente el del alcalde y primero ha dado la cara, cosa que ya es importante y es de agradecer. Porque todavía no había hablado. Luego es la autoridad máxima en ese sentido y es el que tiene que detectar si hay algunos problemas y tiene que corregirlos. Él no dice que no haya que van a quitar las ayudas, sino que hay que ver si esas ayudas en algún sector o en alguna población o nacionalidad determinada hay ciertos abusos. Pero ya va mirando, ya va mirando él con va mirando las encuestas. De una forma concreta. Va mirando las encuestas. Va mirando las encuestas. Que es el discurso del alcalde de Badalona. No te confundas, si no puede ser comparar. En Francia hay un grave problema. Estaba hablando yo, perdona. En Francia hay un grave problema con la inmigración. Y aquí nos tendría que servir de algo la experiencia de otros países que son más veteranos en esos temas. Y aquí o lo vamos analizando bien y vamos viendo y adaptando la convivencia o vamos a tener graves problemas. Muy breve, ¿es algo electoral como acusa la oposición? Es algo francamente delicado y peligroso desde mi punto de vista, porque ha hablado de lo que dice la gente, pero ha dicho también que sabe lo que piensa la gente. En momentos de dificultades como los que estamos atravesando, cuando nuestros conciudadanos también están atravesando dificultades, es muy fácil señalar a colectivos y hacerlos responsables. Si alguien que tiene autoridad, como es un alcalde, cuando tiene que hacer frente a optimizar los recursos para ejercer la solidaridad que le corresponde, señala colectivos, señala nacionalidades, señala personas, está alimentando fenómenos de xenofobia y de racismo. Su responsabilidad es vigilar el fraude de todos. De todos. Lo has dicho tú, ha dado la cara y lo ha hecho aquí en Más Vale Tarde. Nosotros vamos a continuar hablando de economía. Lejos de retractarse, el alcalde de Vitoria se reafirma en sus declaraciones. Javier Maroto había acusado a magrebíes, argelinos y nigerianos de abusar de los servicios sociales y no buscar trabajo. Ante las críticas, ha dado datos. Dice que el 60% de esta población vive de los servicios sociales, aunque la oposición dice que estos datos son sesgados. Los colectivos de inmigrantes preparan ya movilizaciones. El alcalde de Vitoria insiste, pero los datos que por fin ha aportado... El 72% de las personas de Nigeria están en el sistema de prestaciones sociales, el 60% de los marroquíes o el 58% de los argelinos son datos oficiales. Son sesgados para la oposición y corresponden a ayudas puntuales, aseguran, y no a la RGI, la ayuda que otorga el gobierno vasco a los que menos recursos tienen. Casi el 60% de los beneficiarios son españoles y solo el 16% proceden del norte de África. Unos 800 euros con requisitos muy estrictos. No se puede hacer es manipular y utilizar datos que no se corresponden en absoluto con la realidad. Aunque las polémicas declaraciones han recibido apoyo del presidente del Partido Popular de Vizcaya. Son menos del 5% de la población y desde luego cobran más del 30% de las ayudas sociales. Hasna no las recibe, lleva desde los 9 años en España e intenta desmontar la visión del alcalde. Estuve trabajando y estudiando a la vez y bien. Un sistema más justo es lo que propone el regidor popular. Algo falla en el sistema y yo lo que quiero es cambiar el sistema. Pero le acusan de desviar la atención. Que puede hacer que esto desemboque en un polvorín, lo que nos preocupa muchísimo. No es cierto que esta comunidad esté viviendo del cuento, esté viviendo de las ayudas sociales. Y en la calle tampoco parecen gustar sus declaraciones. Y me parece pues muy racista. Solidarizo un poco con esta gente. Mañana hay prevista una manifestación para mostrar su rechazo a las declaraciones del alcalde. ¿Por qué no les quiere nadie, eh? Si la mierda has estado. Pues no, la mierda ya no viene a ese estado si no la he hecho yo. Ya tuvo que pedir perdón por esta grabación y ahora Josu Vergara, alcalde de Sestao, se podría enfrentar a un delito de prevaricación con agravante de racismo. Un juez acaba de admitir a trámite la denuncia de esos racismos. Según la asociación, el ayuntamiento no habría permitido a 5 familias y otras 2 personas, todos inmigrantes, empadronarse en el municipio.
en Más vale tarde y con él también vamos a escuchar la indignación que han provocado sus palabras en las asociaciones de inmigrantes. Mi marido trabaja, desde que venimos aquí trabaja. Es un racista. Maroto un racista. Es reiterativo, esto no es la primera vez. Nos hemos dado cuenta que no es así, que no es para todos los vecinos, sino que es para una parte de los vecinos en los cuales nos sentimos discriminados, ¿eh? ¿Chapuza o poco? La afirmación que van a escuchar es contundente. Los inmigrantes magrebíes en Vitoria viven de las ayudas sociales sin interés en trabajar ni integrarse. Lo ha dicho su alcalde, Javier Maroto. Solidaridad. Eso es una tomadura de pelo. Eso sí, cuando le piden datos concretos sobre ese supuesto fraude, dice que es imposible saberlos. Es un pirómano, y además un pirómano que no cuenta la verdad. Que el 80% de los magrebíes no reciben ningún tipo de ayuda. Y lo que no puede hacer, sin dar datos además, decir que estas personas, pues bueno, vienen aquí a vivir de la sopa boba. Javier Maroto además establece una diferencia entre los inmigrantes que llegan desde Latinoamérica y los que llegan desde el Magreb. También habla de nosotros y ellos. Las personas que vienen de Latinoamérica y que yo conozco vienen principalmente a trabajar, principalmente a integrarse. En unos minutos vamos a hablar con él en directo, declaraciones que han suscitado una gran polémica. Vean. Me gustaría ser pedagógico y claro. Pedagógico y claro. Así se define Javier Maroto, alcalde popular de Vitoria, cuando deja frases como esta. Algunas nacionalidades en nuestra ciudad viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar e integrarse. Ninguno. Habla de un presunto fraude a la hora de cobrar ayudas sociales y señala directamente a marroquíes y argelinos. Porque lo que no puede ser es que le demos el dinero y ese dinero acabe en Argelia o en Marruecos y después se vayan al banco de alimentos a pedir el mismo alimento. Porque eso no es, y son unas personas que tienen el objetivo de que la siguiente generación sea exactamente como la nuestra. No veo esa actitud, no veo la misma actitud y los datos están ahí en otras nacionalidades. He dicho Argelia y Marruecos por poner los casos más evidentes. Nos hemos dado cuenta que no es así, que no es para todos los vecinos, sino que es para una parte de los vecinos en los cuales nos sentimos discriminados, ¿eh? La oposición le acusa de utilizar argumentos racistas y xenófobos con fines electoralistas. Pone el foco en los débiles y en aquellos que cree que le va a dar una rentabilidad electoral. Y además es grave porque estigmatiza a dos nacionalidades concretas. Y lo más triste es que nos parece que todo esto responde a un cálculo electoral. Me gustaría ser pedagógico y claro. Algunas nacionalidades en nuestra ciudad viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar e integrarse. Ninguno. Porque lo que no puede ser es que le demos el dinero y ese dinero acabe en Argelia o en Marruecos y después se vayan al banco de alimentos a pedir el mismo alimento. Porque eso no es solidaridad. Eso es una tomadura de pelo. Muy buenas tardes, ya lo han escuchado, polémicas las declaraciones del alcalde Javier Maroto, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, diciendo que los inmigrantes magrebíes solo viven de las ayudas. Vamos a hablar con él en directo aquí